Vamos a empezar a ver las progresiones aritméticas. Nos dicen que una progresión aritmética es una sucesión de números tales que a cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al número anterior más un número fijo llamado diferencia y se representa por la letra D. Las dos fórmulas que vamos a demostrar o que vamos a intentar aplicar y luego vamos a utilizar en todos los problemas son las que tenéis aquí abajo, que serían las expresiones del término general de cualquier progresión aritmética. Vamos a ver, si nosotros tenemos una sucesión formada por los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, puntos suspensivos, cualquier término en cualquier posición, que se denomina término enésimo, vamos a poderlos calcular a través de la definición. Lo que estamos haciendo es que para pasar del primer término al segundo, sumo una cantidad fija, llamada diferencia. Para pasar del segundo al tercero, sumo una cantidad fija, llamada diferencia. Para pasar del tercero al cuarto, sumo una cantidad fija, llamada diferencia. Es decir, una parte que vamos a poder aplicar en un problema es, si me dan una serie y me dicen que es una progresión aritmética, yo voy a poder calcular la diferencia restando dos términos consecutivos. De ahí que se llame diferencia, porque vamos a sacarla haciendo la diferencia entre a sub 2 menos a sub 1 o a sub 3 menos a sub 2 o la diferencia de cualquier término consecutivo con el anterior. Perdón, de cualquier término con el anterior o de un término con el siguiente. En algunos libros os vais a poder encontrar que el cálculo de la diferencia en una progresión aritmética lo puedo calcular como a sub i más 1 menos a sub i. Es decir, si la i vale 3, este sería el cuarto. El cuarto menos el tercero me dará la diferencia. Vale. Primera parte que vamos a poder aplicar en problemas, cálculo de diferencia si conozco dos términos consecutivos de la sucesión. Ahora, para llegar a estas formulitas lo que vamos a hacer es ir deduciendo, según lo que acabamos de ver, cómo calculo cada término. El primer término me lo tienen que dar, o no depende de los anteriores porque no hay otro. El segundo término, a sub 2, lo voy a poder calcular como a sub 1 más la diferencia. El término a sub 3 lo voy a poder calcular como a sub 2 más la diferencia. Pero fijaros, si nosotros sustituimos el valor de a sub 2, a sub 1 más d, aquí abajo, nos quedaría que el término a sub 3 lo puedo dar también como a sub 1 más la diferencia más la diferencia, siendo a sub 1 más la diferencia el término a sub 2. Y si reducimos términos, nos queda que el tercer término lo puedo poner como el segundo más dos veces la diferencia. Si seguimos, el término a sub 4 lo puedo dar como a sub 3 más la diferencia. Pero si nos fijamos ahora, yo puedo decir que el término a sub 3 lo puedo poner como a sub 2 más dos veces la diferencia. Si sustituimos esto, nos quedaría que el término a sub 4 es a sub 2 más dos veces la diferencia más la diferencia. Fijaros que lo único que hemos hecho es cambiar a sub 3 por su valor. Luego, si yo hago operaciones, me queda que el término a sub 4 lo puedo calcular como el término a sub 1 más tres veces la diferencia. Y menos mal que nos hemos dado cuenta que aquí hay un error. Esto no sería a sub 2, este sería el término a sub 1 más dos veces la diferencia, que es el valor de a sub 3 que sustituimos aquí. Y de esta forma estamos dando cualquier término siempre en función del primer término más el producto de unas cuantas veces la diferencia. Para el segundo, una vez. Para el tercero, dos veces. Para el cuarto, tres veces. Para cualquier término enésimo, lo vamos a poder generalizar como el primero más una vez menos la diferencia. Y fijaros que esto es lo que podemos observar en una secuencia. Para llegar al segundo sumo una vez, 2 menos 1. Para llegar al tercero sumo dos veces, 1 y 2, 3 menos 1. Para llegar al cuarto lo sumo 3 veces, 4 menos 1. Por lo tanto, para llegar al enésimo, n menos una vez, que es la formulita que tenemos aquí. Pero si os fijáis, la podemos generalizar más todavía, y es, si nosotros partimos de la sucesión a sub, y voy a partir ya de un término séptimo, el siguiente sería a sub 8, el siguiente sería a sub 9, el siguiente sería a sub 10.
Si nosotros aquí continuamos con la sucesión que teníamos antes, para pasar de aquí a aquí, sumo la diferencia. Para pasar de aquí a aquí, sumo la diferencia. Y para pasar de aquí a aquí, sumo la diferencia. Por lo tanto, el término a sub 10 será igual al término a sub 7 más, ¿cuántas veces sumo la diferencia? 3 veces. ¿De dónde saco este numerito 3 sin necesidad de hacer este dibujo? De restar las posiciones. Para pasar de la posición séptima a la décima son 3 saltos, 10 menos 7, que es lo que nosotros vamos a poner aquí, por la diferencia, que sería lo que se denomina fórmula general. Cualquier término a sub n es igual a un término anterior a sub p más n menos p veces, es decir, los saltos que doy por la diferencia. Y esta es la que deberíais memorizar, porque si aquí en la p ponéis un 1, os quedaría la anterior.